Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, de toda la familia pastoral y de todo el equipo de trabajo, la iglesia en general, que tú, Señor, siempre tienes a bien de podernos dar ánimos, de podernos dar, Señor, esa abnegación de alguna manera para estar frente a la obra que tú a cada quien le has encomendado bajo la dirección de nuestro pastor. Señor, pedimos que una revelación fresca del cielo nos sea dada esta noche a través de este tema que se va a compartir. Todos necesitamos aprender, y quién más que el Espíritu Santo, que el que nos guía, que nos da la luz, la revelación, el entendimiento, la comprensión de tu palabra. Gracias, Señor. Así oramos también por los que vienen de camino, para que puedas, Señor, que les abunde el paso, que no haya tráfico fuerte, sino que por el contrario tengan, Señor, libre el paso para llegar a este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Yo creo que va a ser primera vez que me voy a estrenar enseñando así sentado, creo yo. Esto va a estar un poquito de buen aprendizaje, porque y admiro a nuestro pastor, que él, el fuego que tiene, pero sí cuando enseña logra estar acá lo que sea necesario, así que tenemos que aprender. Amados, el tema de hoy encomendado para esta noche, y doy gracias a mi pastor que tuvo la confianza y darme ese privilegio de compartirles este tema, es acerca de Cristo, el gran comunicador. Sobre ello vamos a estar versando toda la temática, Cristo, el gran comunicador. Y creo que recordando así unas pocas palabras de lo que todos conocemos acerca de la comunicación, que sabemos que hay cualquier cantidad de información, de definición. Quiero traerles una bien corta, que es la transmisión de información fácilmente de un emisor, o sea, quien es el encargado de emitir el mensaje, y de un receptor, aquella persona que lo recibe. Lógicamente, entre el emisor y el receptor sabemos que hay cualquier cantidad de factores que pueden intervenir para que la comunicación se llegue de la manera más comprensible. Entonces, cuando se produce ese acto de comunicación, en ello intervienen una serie de esos elementos, ¿verdad? Como dije, emisor, el mensaje, quien habla, escribe, gestos pueden ser los que esté comunicando. De ahí que surgieron los lenguajes a señas, ¿verdad? Y otro tipo de escritura para no videntes. Entonces, pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Yo encontré por allí en la enseñanza el último, creo yo, de los textos que mencionaba, y lo puse al principio, porque dice Eclesiastés 12:11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones. Y también dice: y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Eso dice Eclesiastés 12:11 en la versión Reina Valera, y traje una versión más que me gustó mucho, como lo dice la NTV. No tomé de la TLA, porque sí, como que el mensaje original, la escritura original no la traduce adecuadamente, pero esta NTV la traduce muy bien. Dice: las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Es tremendo esto. Son como el aguijón para el ganado. ¿Alguien vio o ha visto cuando el ganado se arría, como dicen? ¿Sí? Con aquel aguijón, llamada puya. Siempre no entendí una de las cosas que veía hacer cuando mi papá se enojaba con los pobres bueyes, que a veces abusaba de ellos. Y no había escuchado aquel texto que dice que hay que tratar bien a las bestias, al buey y a todos los animales domésticos. Bueno, a los animales porque son creación de Dios. Pero me acuerdo de esas famosas puyas que son las que hacen o para que los animales
aceleren el paso, recobren fuerza, porque lógicamente les duele. Y dice también el conjunto, o dice dolorosas pero necesarias. Esto me gustó. A veces la palabra de Dios es así, ¿verdad? Duele un poquito. El conjunto de sus dichos, dice, es como la vara con clavos, de lo que les hablaba, que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Así que cuando sintamos aquellos pequeños puyoncitos, ¿verdad? Cuando la palabra nos viene o el consejo nos viene, hay que recibirlo bien, porque son dadas por el pastor y el pastor sabe guiar a las ovejas. Ahora, ¿cuál es lo que debemos de ir comenzando a enfocarnos en este tema acerca de Cristo como el gran comunicador? Es que para todos debemos de mejorar las habilidades, mis amados hermanos, de comunicación por medio de la imitación al gran maestro, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto quisiéramos imitar al Señor? Yo cada vez que leo acerca de Él lo quisiera imitar, hermano. Como que vemos como el apóstol Pablo dice, bueno, imítenme a mí, porque yo soy imitador del Señor. Y una de las cosas que el Señor trasladó cuando Él hablaba, el Señor no habló en realidad de liderazgo, así como tal, ¿verdad? Porque la palabra es bastante reciente. Es esta cosa la que está. Dios santo, algo se encendió. Cuando nosotros leemos al Señor, Él no habló así, ¿verdad? De los temas principales del liderazgo, porque Él lo enfocó a que a Él lo siguiéramos. Entonces, ahora se está tratando un tema de liderazgo un poquito bastante como moderno de una manera, pero volviendo a lo que Cristo hacía, y es de que Él enseñó y nosotros no estamos enseñando. Digo nosotros a nivel mundial, a nivel general, Él enseñó a que lo siguieran. Entonces es necesario aprender. El líder de alguna manera enseña con el ejemplo, enseña con todo lo que Él es, a que lo sigamos, y eso es lo que nosotros debemos de aprender. El Proverbio 18:21 es importante que se mencione acá. ¿Por qué? Porque la comunicación se basa en trasladar un mensaje, y la mayoría de la manera en que nos comunicamos es por el habla, por el lenguaje. Dado que el Señor Dios Todopoderoso tuvo que confundir las lenguas cuando la comunicación se había abusado en extremo para hacer las cosas incorrectas. Entonces dijo, hay que confundir a esto, y la forma que hizo es confundir el lenguaje. De ahí que surgieron todos los idiomas sabidos y por haber, y los diferentes dialectos que se han venido desarrollando. Pero esto es importante. Proverbio 18:21, todos lo sabemos, de alguna manera lo hemos mencionado y tratamos de ponerlo en práctica. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, que es uno de los miembros más poderosos. De hecho, hablando así, es el más poderoso para provocar grandes cosas. Así que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero cuando entendemos que sobre nosotros hay tan grande poder, debemos entonces vernos o sentirnos responsabilizados y actuar bajo ese conocimiento para que lo que comuniquemos sea de la manera más exitosa posible. Entonces, el éxito de nuestro liderazgo, mis amados hermanos, o de nuestro matrimonio, de nuestras relaciones con otras personas, depende en gran parte de cómo nosotros, o la capacidad que tengamos para comunicarnos con los demás. Eso es importante. La buena comunicación en todos los ámbitos es clave, muy clave, para que las cosas funcionen y para que el líder sea seguido, y el que debe seguir sepa quién es su líder, ¿verdad? Cómo seguirlo. Muchos de los más grandes pensadores, lastimosamente, que podemos leer a través de la historia universal y a través de muchos conocimientos, no fueron líderes debido a que ellos
no pudieron, ¿cómo se llama?, comunicar. Esos pensamientos quedaron acá. Y algunos se han logrado descubrir, que quedaron documentados, pensamientos tremendos, pero no los lograron comunicar. Pero estamos hablando nosotros de nuestro Señor Jesucristo, que fue el más grande comunicador de todos los tiempos, y no ha habido otro como Él, ni lo habrá en este siglo, ni en el venidero. Así que, hermano, alguien de los grandes líderes mundiales dijo una vez algo así. Dijo: si pudiera empezar de nuevo, regresaría a la escuela y aprendería a comunicarme. Y fue un gran líder. Así que es importante que tengamos en mente 6 lecciones. Vamos a aprender 6 grandes aspectos. La primera es: no es lo que usted dice, o no es lo que nosotros decimos, sino cómo lo decimos. La primera lección sobre el cual vamos a pensar un poquito y hablar. Y esto se engloba en hacer simple el mensaje. Hacer simple el mensaje. La conclusión de no es lo que usted dice, sino cómo lo dice, se trata en hacer simple el mensaje. La parte bíblica que vamos a tomar para que la tengan a la mano es todo el libro de Mateo capítulo 3. Ahí se mencionan 7 grandes cosas diferentes que el Señor Jesús comunicó, historias, parábolas, de la cual podemos aprender mucho. Leemos en Mateo 13, el 3 en adelante. Si usted lo tiene a la mano ahí, el Mateo 13, si no yo lo leo rapidito. Aquí dice el 3. Vamos a ver si aquí tengo el 3. Léalo, hermano. Sí. Mire cómo dice acá: y les habló muchas cosas. Cuando en la Biblia nosotros podemos, yo creo que me debo poner un poquito más atrás, ¿verdad? Porque el Señor, cuando la Biblia menciona algunos aspectos como bastante, amplio, mucho, poco, habla, eso tiene mucha connotación en el entendimiento de lo que se quiere transmitir. Y el autor Mateo dice de que el Señor habló muchas cosas por parábolas, y luego vamos a ver el por qué las habló por parábola. Pero en este momento, volviendo al tema, Jesús, como el gran comunicador más grande de todos los tiempos, como les he mencionado, Él fue llamado en Juan capítulo 1 la palabra. ¿Alguien ha leído eso? Que fue llamado la palabra. Capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, o sea, el logos o la palabra en otras traducciones, y el verbo era Dios, era con Dios, y el verbo era Dios desde un principio. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, una de las primeras cosas que se mencionan muy fuertes son: y dijo Dios. Eso habla mucho de que el dijo de Dios es la forma o la manifestación a través de una voz audible o de sonido que quedó en el espacio para hacer salir al Hijo, como la palabra. Por eso dijo Dios: hágase la luz. Y Juan dice que esa luz fue Cristo. Entonces, cuando hablamos que el Señor fue llamado la palabra, es porque Él traía un mensaje que debía saber comunicarlo de la manera más, tal vez se escuche mal, pero de la manera bastante simple, comprensible. Y él lo primero que salió diciendo cuando habló a la multitud, dijo: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor, vuélvanse al Dios Todopoderoso, vuélvanse de sus malos caminos.
Y ahí Él está diciendo: cambien la manera en que ustedes piensan. Lógicamente, el Señor apareció en un tiempo crucial, que en el otro tema lo vamos a ver. Entonces Jesús compartió la mayoría de su mensaje, amados, por medio de historias, parábolas, de aquello conocido, para traer lo que no se conocía. Por ejemplo, para mostrar, enseñar acerca del reino, Él tomó parábolas de lo que conocía la gente. Parábola muy enfocada a la agricultura, y aquellos que entendían esas parábolas las recibían. Dice: el que tiene oído, entienda. Es una expresión que se menciona en Mateo, y que el libro de Juan a las iglesias lo habla, a las 7 iglesias 7 veces. Entonces Jesús es el mejor comunicador. El educador, ¿qué hace? Hablando de la mayoría de educadores, los educadores, el tema o el mensaje muchas veces lo vuelven complejo, pero los verdaderos comunicadores ese mensaje lo vuelven sencillo, fácil de comprender. Así que aprendamos de ello. Las reglas que vemos en Jesús, que comunicó, si las pueden anotar, van bien resumidas. Las reglas de comunicación de Jesús, que se logran en toda su vida aquí en la tierra, poder detectar, voy a mencionarles 6, hay más, pero 6 están acá. Principio fuerte, eso aplica a que la palabra que Él trajo, dada por el Padre, eran los principios eternos, y se resumía en la presentación del Evangelio. Entonces, su principio fuerte, de gran valor. Él también tocó en la comunicación el tema. Tómenlo como general, el tema, cosa en la cual nosotros también tenemos que saber versar cuando lógicamente se nos da el privilegio de compartir, de exponer algún tema. También usó lenguaje sencillo. 4 ilustraciones familiares. Cuando nos referimos al tema familiar, no va más relacionado a que tocaba de la familia, sino temas conocidos, ¿verdad? Temas conocidos, que estaban familiarizados tanto por las famosas multitudes, como también los gremios ortodoxos que existían en la época. Y también hablaba un objetivo claro. Tenía y presentaba un objetivo claro. Y la 6ª es respuesta al corazón. Importante esto para que todos aquellos que de alguna manera tenemos el privilegio de enseñar, de compartir la palabra, que el Espíritu Santo pueda enseñarnos a que también llevemos respuesta al corazón. Ok. Lección 2 que podemos aprender. Lección 2. No es lo que usted dice, sino cómo lo oyen. Lo repito. No es lo que usted dice, sino cómo lo oyen. Esto nos va a enfocar o nos va a ayudar a que conozcamos a la gente. Conozcamos a la gente. Cuando uno de alguna manera pues le han dado alguna, voy a llamarle como cátedra, a alguna materia acerca de la comunicación, nos dicen de que hablando del expositor, tiene que tener una mirada encima de las personas para que no, arriba de los ojos, para que ver directamente a los ojos no le vaya a causar al expositor algún problema. Hay reglas también de que dice
conozca bien ¿cómo le puedo decir? El profesionalismo, se habla en el mundo secular, de su audiencia. A nosotros nos tocaría conocer una serie de aspectos en el ámbito cristiano espiritual para que el Espíritu Santo a través de nosotros pueda usarnos de tal manera que podamos transmitir en la forma que digamos el mensaje y se escuche de manera comprensible. En Mateo 13:1, ya si volvemos a Mateo 13:1 que no lo hemos leído, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. No se menciona que había multitud ahí, sino que él salió y se sentó junto al mar. Mire lo que sucede, el 2: y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos es difícil, hermano, cómo comunicar de manera efectiva con la audiencia. Por ejemplo, en el ámbito espiritual, cuando se va a predicar, exponer un mensaje, el Espíritu Santo muchas veces, y creo que a todos los que han compartido la palabra, nos trae a luz o a revelación que la audiencia que está un poquito pesada. Le llamamos una atmósfera bastante complicada por alguna razón, y tenemos que crear un ambiente en donde esa atmósfera se pueda prestar para que el mensaje que comuniquemos sea bien escuchado. Es por eso que parte de ello en lo que aquí se enseña, practicamos y somos parte de ese mover, es que en medio de la enseñanza, de la predicación, creamos un ambiente de una música por tañedores, y no por expertos músicos, sino por, como decía nuestro pastor, por gente que ministran tanto la alabanza como la ejecución de un instrumento para poder traer una atmósfera celestial y que permita al expositor de la palabra poder comunicar con mayor fluidez. El Señor Jesús, esas atmósferas, esos ambientes, esas audiencias las conocía muy bien, porque la Biblia dice que Él no se fiaba de nadie, sino que conocía el corazón de todos los hombres. Lógicamente, con los diferentes dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, nos permite alguna vez tener ese tipo de discernimiento, de conocimiento, de poder nosotros decir: aquí está sucediendo algo, porque el Espíritu Santo lo trajo a luz, ¿verdad? Pero el Señor, pues en Él era ya una capacidad extrema para hacerlo. Jesús se identificó con la gente, y Jesús también, para hacernos más como Él y entenderlo a Él, el apóstol Juan escribió allá en la primera carta, capítulo 4, versículo 17, algo tan poderoso que dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en Él en el día del juicio. Pues como Él es, dice el apóstol Juan, que conoció muy bien al Señor, como Él es. Yo siempre cuando menciono este texto le digo al Espíritu Santo que me desafía a entender que está hablando de un tiempo presente, del verbo ser en presente. Como Él es, así somos, ya en plural, nosotros en este mundo. Entonces, eso nos permitiría desarrollar la capacidad de tener la mente de Cristo que habla el apóstol Pablo en la carta de Corintios. Y al tener la mente de Cristo, lógicamente podríamos entender que no se trata de lo que yo estoy diciendo, sino que también en gran parte se trata cómo lo van a escuchar la audiencia, el mensaje. Entonces,
todo buen comunicador en el ámbito cristiano espiritual, en el ámbito digamos, en el cual nos movemos en la obra del Señor, del Evangelio, nosotros debemos de entender, conocer y discernir por el Espíritu Santo la audiencia que tenemos. Entonces, hagamos la diferencia rapidito entre un orador público y un comunicador. El orador público pone el mensaje antes de las personas, pero el comunicador que conoce a la audiencia pone a las personas antes del mensaje, y eso es importante. No voy a entretenerme en cada detalle de esto porque son 6 detalles y falta mucho. Pero otra de las cosas que hace el orador es que se pregunta: ¿qué tengo? Y el comunicador efectivo se pregunta: ¿qué necesitan ellos? Es como cuando usted se está preparando porque va a compartir la palabra y habla con el Espíritu Santo en lo secreto y le dice: ¿qué necesita el pueblo, Señor? Porque no es lo que yo quiera venir a compartir, ¿verdad? Nosotros a veces queremos compartir tanto, a todos nos ha pasado, no sé si solo a mí, pero querés compartir un montón de cosas y al final nos olvidamos qué quiere, qué necesita la gente, porque lo que la gente necesita, el Espíritu Santo va a saber llevar esa palabra. El orador, el orador, la clave de él son técnicas de comunicación, técnicas de preparación de un mensaje. Por eso me acuerdo que cuando lo enseñaba, en los institutos enseñan aquella materia famosa de la homilética, que se centra mucho en la preparación del sermón y que lo tiene que subdividirlo, porque pues sí, basado en que hay que saberlo comunicar. Pero la mayoría de los últimos predicadores de todo nivel, de alguna manera han dejado la homilética para darle oportunidad al Espíritu Santo que traiga una palabra fresca y un mensaje a la audiencia conforme a lo que necesita. Entonces nosotros tenemos que estar enfocados en ello también. El orador es orientado al contenido, pero el verdadero comunicador es orientado al cambio, o a que haya un cambio en la persona. Por eso yo siempre digo, ¿verdad?, cuando escucho a nuestro pastor en algunas ocasiones mencionar de algunas personas, de cuántas palabras tienen, cuántas palabras se les es dada, cuántas palabras se les es enseñada, y uno ve como que vienen acá y no escucharon nada porque se vuelven igual, siguen la misma rutina. Es como cuando nos dice los diferentes mensajes que trae nuestro pastor enviado por el Señor tremendamente, donde por ejemplo los mensajes para los hombres, y seguir viendo que los hombres nos comportamos igual, seguir viendo que no buscamos cómo que el cambio que trae esa palabra se haga efectivo en nosotros. Eso es doloroso. Por ejemplo, todos los que fueron, y yo quedé con el sentir no poder ir, pero los que fueron al retiro tienen gran compromiso de mantener y de buscar de que todo lo que allá se dio y descendió sobre ellos, eso se mantenga y aún se desarrolle más. Hace muchos años, el pastor que tenía allá en Zacatecoluca, antes de venir a Huella de Unción, él decía de los jóvenes que se iban a empoderar en un, así se llamaba, empoderamiento, acampamento, y de verdad fluía tremendo el Espíritu Santo. Pero resulta que a la semana, esos jóvenes que venían con un feeling, hermano, que qué tremendo verlos, de repente ya no se daba este cambio. Muchas razones hay, pero bueno, nosotros tenemos que, como líderes que de alguna manera somos, y por ello estamos acá aprendiendo, es de que debemos permitir que el Espíritu Santo esté ejecutando ese cambio. Y lo otro es, la meta es completar el mensaje para el orador, pero para el comunicador efectivo la meta es completar a la gente, o sea, que la gente se llene de ello.
Jesús entonces usó, hermanos, lo que se conocía en la cultura, lo que era cultural, todo lo que la gente sabía, para poder comunicar el evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Fíjese que para comunicar el hecho de que Él venía para compartir un tiempo fuerte que todavía no ha terminado de la gracia, Él tenía que saberlo comunicar. Y tanto es así que toda la iglesia primitiva, el apóstol Pablo se encargó de enseñar, de remarcar, de llenarse mucho para que ese mensaje de Cristo, que había puesto el fundamento del evangelio, y al apóstol Pablo, que se le había encargado de comunicarlo a los gentiles, porque de alguna manera había comenzado también a comunicarlo a los judíos, pero los judíos no se lo quisieron recibir, sino que lo rechazaron. Entonces dijo Pablo: bueno, me sacudo los pies, ustedes no quieren entenderlo, me voy a los gentiles, pues el Espíritu Santo me ha llamado a los gentiles. Y ellos sí entendieron en su mayoría. Nosotros también debemos conocer el entorno que estamos viviendo, lo que está viviendo la gente, para poder comunicar eso. El apóstol Pedro, en el primer mensaje que dio fuertemente al descender el Espíritu Santo, él entendió por el Espíritu Santo lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo lo guió de alguna manera a presentar un mensaje con mucha referencia bíblica, para que los oyentes, que eran como 17 naciones las que estaban ahí representadas, se unificaran, escuche bien esto, como un solo hombre, a entender el mensaje que el apóstol Pedro les iba a transmitir, dado que ahí tenía que romperse para bien lo que en Génesis 11 se había dado. En Génesis 11 se había dado la dispersión de las lenguas, la confusión, la famosa Torre de Babel, cuyo propósito era malévolo, perverso, y por eso Dios decidió confundir el lenguaje. Pero aquí usó el lenguaje para que los oyentes lo comprendieran bien, lo entendieran bien. Eso es importante, que nosotros sepamos cómo hacerlo. Entonces el apóstol Pedro puso bien en claro eso. Ahora, lección 3. No es lo que usted dice, sino cuándo es tiempo, lo dice. La Biblia habla de que los hijos de Isaacar, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? Entendidos en los tiempos. Y de igual manera nosotros tendríamos que procurar ser entendidos en los tiempos. Gálatas 4:4 dice que cuando vino, escucha esto, cuando vino el tiempo, o cuando vino el tiempo del cumplimiento, aquel tiempo en el cual Cristo tenía que aparecer, el Señor Dios lo envió. Dios es dador del tiempo cronos y del tiempo kairo, de las ocasiones, de las sazones, que todos nosotros debemos de comprender por el Espíritu Santo, para que sepamos cuándo comunicar o decir algo. En ocasiones Jesús estaba extremadamente en silencio cuando era tentador hablar, pero Él se guardaba en silencio. Y a mí me encanta y me hace llenarme de gratitud hacia Dios tremendamente y hacia la persona de Cristo en su humanidad, cuando Él fue enjuiciado. Porque Isaías dice que no abrió su boca, sino que enmudeció. Era necesario que Él enmudeciera, porque si el Señor Jesús, con todo el poder que le había, que tenía en su humanidad, porque también manifestaba su divinidad,
hermano, un pensamiento hubiera sido letal para la humanidad. Un pensamiento hubiera sido tremendo, pero él enmudeció. Así que antes de hablar, decía una regla de la comunicación que creo que medio se me quedó desde cuando veíamos idiomas nacionales hace miles de años. Antes de hablar, piensa, mira y repara si aquello que vas a hablar va a hacer de bien al otro. Si no, mejor guarda silencio. Es poder saber usar la lengua, porque tiene poder. Entonces, amados, Jesús también en otras ocasiones, él habló cuando su interés personal era estar en silencio, pero tuvo que hablar. Él entendió los tiempos. Si alguien nos enseñó acerca de los tiempos, si alguien nos dejó cátedras poderosas para presentar el mensaje a la humanidad en ese tiempo, es Jesús acerca de los tiempos y las sazones de los tiempos. Por eso le dijo a sus discípulos: no os toca a ustedes todavía conocer y saber esto, el tiempo, las sazones de los tiempos. Todavía, en otra palabra, está diciendo, no están preparados. Y el Señor les dice en Juan, ya en aquella noche tremenda que se escribe de Juan 13 al Juan 17, es una noche, una medianoche, toda esa parte de Juan capítulo 13 al 17, que usted ve que les habla tantas cosas. Y él dice, al principio no les podía decir esto, porque voy a parafrasearlo, no lo podían comprender, pero hoy sí puede. Pero aún hay cosas, les dijo él, que no les puedo decir. Es necesario que cuando venga el otro, el Consolador, él sí les va a hacer entenderlo, porque los va a guiar. Y ahí donde se menciona aquel poderoso texto, él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y saber que lo tiene que convencer de pecado porque hubo incredulidad. Por eso los dos pecados que son punta o están encabezando la lista de los pecados en el Apocalipsis es el temor y la incredulidad, antes de cualquier otro. Y el temor y la incredulidad opera en la iglesia, pero Dios quiera que el liderazgo de Huellas de Unción jamás. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que entender los tiempos, saber el momento clave que estamos viviendo para explicarlo. Entonces, el tiempo no ha llegado, les dijo en alguna ocasión. ¿Se acuerdan cuando María, la madre del Señor, le dijo, Señor, no tienen vino? Hijo, no tienen vino. Y la respuesta es un poquito tremenda: mujer, no ha llegado mi hora. A los 12 años, dice él, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Si nosotros comprendemos los tiempos, vamos a saber esperar bien las cosas, para que cuando llegue ese tiempo lo vamos a hacer bien, lógicamente bajo la guianza del Espíritu Santo. Preguntas acerca de conocer el tiempo que podríamos aprender, quizás no las puedan anotar, no sé. La número uno que debemos de hacer es: ¿quién es mi audiencia? ¿Quién es? Los que exponemos la palabra o enseñamos, de alguna manera tenemos que saber de qué está llena la audiencia. ¿Quién es? Jóvenes, niños, adultos, la preparación académica que tienen. Mire, una vez alguien hizo un comentario tremendo, porque era alguien de los que el Señor pudo haberle dicho: estos son de los que han sido llamados para no entender. Por eso le hablo por parábolas,
porque Él les hablaba por parábola para que oyendo no oyeran y viendo no vieran ni comprendieran nada y luego se arrepintieran. Esta persona dijo: esa palabra estuvo bien, estuvo tremenda. Tenía unción, solo que voy con un disgusto que la información bíblica que dio estaba mala. La audiencia se fija, igual que las multitudes, en las pequeñas zorras, en las cosas pequeñas. Pero cuando el Espíritu Santo está sobre el expositor, el comunicador, a ese que está queriendo ponerle tropiezo, Él se encarga. Ahora, pero el que no tiene para ser salvo por alguna razón, porque recuerden que el Señor dijo que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, y no porque Dios así lo quisiera, sino por la determinación de ellos, porque si no Dios se volviera injusto tremendamente y Él no puede violar su principio de justicia. Entonces, ¿quién es mi audiencia? ¿Cuáles son sus preguntas y sus necesidades ahora mismo? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que más se necesita lograr? Una de las preguntas que tenemos que hacernos para conocer los tiempos, cuando estamos, ¿qué es lo que más se necesita lograr? ¿Cuál es la respuesta de Dios a sus preguntas y necesidades? Es otra que deberíamos de hacerlo. ¿Están listos para recibirla? ¿Cómo puedo construir una relación que sea un puente que soporte el peso de la verdad? De alguna manera estas preguntas nos ayudarían para conocer, entender, según esta enseñanza, parte de los tiempos. Pero nosotros estamos claros también que hay más, ¿verdad? Que es lo que viene del Espíritu Santo para ayudarnos. Lección 4. No es solo lo que usted dice, no es solo lo que usted dice, sino cómo lo muestra. ¿Cómo lo muestra? Mateo 13 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? La credibilidad de Jesús, escuche esto, la credibilidad de Jesús vino no solo por su palabra, sino también por su vida. ¿Cómo mostramos lo que decimos? Eso es importante. Es importante. No sé, ¿alguno ha tenido la oportunidad de sentarse con hermanos nuevos, con personas que inmediatamente comienzan a decirnos: es que muestran otra cosa de lo que dicen ser en el Evangelio? ¿Y a quién nos ha dicho así? Precisamente ayer alguien me estaba diciendo, porque le había prestado un libro cristiano, y me dice: estoy convencida de todo esto, pero no voy a la iglesia porque, dijo sí, literalmente, hay tanta vieja que se fija en lo que uno es. Eso, y lo dijo cualquier cantidad de veces. Le digo: ahora permítame decirle, ese ha sido el problema que tiene, porque todo el tiempo ha ido o fijándose en lo que van a decir o en lo que dicen las personas. Si las congregaciones hay trigo bueno, hay gente que de alguna manera logra cuidar lo que enseñamos y otras no. Entonces, pero usted no tiene que ir de aquí en adelante por el Señor Jesucristo, para no hacer usted como ha visto que hacen. Pero entonces, ¿cómo mostramos? El mensaje es importante. Jesús vino no solo por su palabra, sino, como dije, su credibilidad vino también por lo que Él era, por la vida que mostraba y por cómo enseñaba con autoridad.
Decía la gente, este profeta, este señor, este maestro, no enseña como los escribas y los fariseos. Él enseña como quien tiene autoridad. Eso decía la multitud. Cuando usted ve que terminó el sermón del monte, que comienza en el capítulo 5 de Mateo y termina en el 7, ese es todo el sermón del monte. Al final dice que la gente se maravillaba porque enseñaba con autoridad. Entonces nosotros de alguna manera debemos de pedir al Espíritu Santo esa forma de que también mostremos por nuestra vida, por la forma en que hablamos, la manera en que hablamos, aún como no sé si voy a decir bien, gesticulamos nuestro rostro a los demás. Es tan importante. Porque recuerde que no hemos hablado y ni se va a hablar en este tema de la comunicación visual, la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación a señas y un montón de comunicaciones. Pero es importante que sepamos decir las cosas. Cada vez que usted habla, su audiencia, amados, se pregunta en silencio, según muchos exámenes, muchas entrevistas que se han hecho. Hay preguntas en silencio en ella. ¿Cuál es una de ellas? Es ¿por qué debo escucharlo? A usted, ¿no le han dicho? Hace poco alguien, yo estaba hablando, no sé cómo mencioné algo, bueno, y lo hizo el presidente de mi institución, y dijo, bueno, me dijo, me dio gracias, dijo, vea cuando nos unimos y ponemos una congregación. Yo digo, wow. Yo llega con otra expresión, decir, bueno, entonces hay que comenzar a liberar. Porque también estaba hablando de un tema que me habían preguntado. Pero de ahí se pregunta, bueno, me dice, ¿y cómo estoy seguro que lo que me está diciendo de la Biblia es cierto? Bueno, le dije yo sencillo, usted si quiere comprobarlo, yo le puedo indicar 2 grandes bibliotecas donde va a encontrar más de 5,000 manuscritos que si los puede leer todos se va a dar cuenta que hay casi 0 errores de fondo y unos cuantos errores de forma respecto del Nuevo Testamento, donde Cristo nos anunció el Evangelio. Y si usted quiere, le digo yo, puede ir a consultar otros, que hay un poquito, pero vaya a la ¿cómo se llama? Gran Biblioteca de Jerusalén, ahí están. Y otras están también en Alejandría y otras están allá en el Vaticano, como quieran. Vaya, ahí están. Le va a demostrar que lo que es, a través de la historia eso ha sido cierto. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué debo escucharlo? ¿Puedo confiar en usted? De hecho, ¿cuántos nos han dicho cuando presentamos el Evangelio? ¿Y cómo sé que el Señor va a venir? Y aquí es donde uno mete ese tema poderoso que no se separa del Evangelio, que se llama fe. Fe. Entonces, se interesa en mí. Cuando la audiencia está diciendo, ¿será que se interesa en mí lo que está enseñando? También se pregunta, ¿sabe usted de qué está hablando? ¿Qué le has dicho eso? Cuando le preguntan acerca de, ¿y usted qué opina de los tiempos que están sucediendo? Yo siempre les digo, mire, las situaciones que están pasando en estos tiempos a mí solo me llenan de gozo y alegría. ¿Y por qué? Me dijo, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo estar seguro que usted se llena de gozo y alegría? Sí, le digo, porque hay cumplimiento, o sea, se están cumpliendo al pie de la letra las profecías que tienen más de 2,000 años y otras 2,500 y otras más al pie de la letra. Solo los que son, le digo yo, perdón la palabra que voy a usar, le decía, ignorante, no los puede ver, pero que están ahí, están. Entonces, amados, nos toca que saber presentar este mensaje. Él pudo haber predicado largos sermones, amados hermanos, el Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo le costó algo tremendo con uno en el cual se alargó, pero era necesario.
el apóstol Pablo hizo muy parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo. Del 13 que le he dicho al 17 es todo un sermonazo de una medianoche. Pero el apóstol Pablo, cuando yo ya no iba a ver a las iglesias allá de Corintio, de las iglesias del Asia Menor, hace un largo mensaje. Tanto que se durmió aquel muchachito. Ella estaba en el tercer piso, eso implica muchísimo, y cae al suelo, hasta abajo, y muere. Pero como estaba lleno del poder del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, voy a mostrar lo que también estoy enseñando. Y va y recoge al muchacho y Eutico y lo revive. O sea, por el poder que había en él del Espíritu Santo. Pudo haber hablado de la dignidad del trabajo, pero decidió mejor trabajar buena cantidad de tiempo en una carpintería hasta que llegara el cumplimiento de los tiempos a sus 30 años. Pudo haber, hermano, hablado de la tentación. Escucha esto. Es tremendo esto. Digo, por la mayoría de predicadores que usted a veces que escuchamos así, que cuando de repente, que cómo le dan, ¿verdad? Pero el Señor le tocó ir al desierto para ser tentado por el diablo y demostrar que salía victorioso. Porque al diablo se le escapó, le decía, si eres hijo de Dios. Se le olvidó que hace unos tiempitos, días atrás, cuando sale del Jordán, el padre lo que había dicho es: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Vea qué tremendo. Entonces el Señor pudo haber hablado de ello, pero mejor decidió ir a enfrentarla y a vencerla por todos nosotros para ayudarlo. Ahora, él pudo haber disfrutado de la vida también como hijo de Dios, que se introducía en el escenario humano, pero decidió, amados, él ir a las fiestas que se celebraban, estar en esas fiestas, reírse y convivir. Tremendo eso. Ahora, de la inmortalidad del alma pudo haber hablado tanto, pero decidió mejor resucitar a los muertos. Por eso nos dice, nos da una ordenanza, un mandamiento. Ustedes cuando vayan, porque dice el que escribe, mas yendo, prediquen, sanen enfermos, resuciten muertos. Y dice también limpiad leprosos. Y habla algo muy poderoso que nos cuesta presentar y enseñar. Es que si yo recibí de gracia, tengo que dar de gracia. O hay una versión que dice por gracia, de lo que he recibido de gracia. Pero no es solo con el enfoque que soy agradecido, es con la verdad de la esencia manifestada de la gracia, como el gran favor de Dios. Entonces, como comunicador, como líder, tenemos que nosotros mostrar eso a los que lideramos. Y el último, él pudo haber también, hermano, hecho de que Dios haber hablado y decir: mire, Dios contesta las oraciones. Pero mejor él oró para poder, oró por el poder del Señor, y ahí estaba él presente para contestar las peticiones de los demás. Qué tremendo esto. Pudo haber hablado por largo rato, hermano, y con voz fuerte acerca de la necesidad del hombre y de ser aceptado por otros, pero mire lo que pasó aquí. En vez de eso, él lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Esto no se suelta mucho, porque también pudo haber hablado acerca del valor de las mujeres. Las mujeres tienen valor, pero mejor decidió él tratarlas con tanto profundo respeto, diría yo. Tanto que aquella mujer sorprendida en adulterio,
tremendo, hermano, cómo la trata. A la misma mujer samaritana. Y así a muchas. Cosas que muchos predicadores deberíamos aprender. Y pudo haber hablado también, hermano, de la bendición de la humanidad y de la igualdad de los hombres, pero mejor decidió tomar la toalla y enseñarlo, lo que dice en el capítulo 13 de Juan, ¿verdad? Para enseñar una verdad tremenda, poderosa, que lo hace hacer a usted y a mí, como o posicionarnos en otros niveles, y es servir. Pues como yo he hecho, les digo, ¿veis lo que yo he hecho? Así hagan ustedes. Y evitemos comportarnos como el extremo de los legalistas, como era el apóstol Pedro. Pedro tenía mucho legalismo inmerso, tanto así que le dice: Señor, tú me lavas los pies. No, Señor, yo no voy a permitir eso. Si tú eres, voy a parafrasear, tú eres el maestro, tú eres el hijo de Dios, me lavarás los pies. Él le dice: Pedro, tú lo que estoy haciendo no lo entiendes, pero si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Entonces, miren, eso es lo que hacen los legalistas. Luego se van al otro extremo y dice: si es así, Señor, lávame también la cabeza, las manos, lávame todo si es posible. No, Pedro, no necesitas solo los pies. La ley nos decía: cuidado, hay lugar santo. ¿Se acuerdan? La zarza. Quítate, Moisés, las sandalias de tus pies, porque ese lugar es santo. Josué se enfrenta al príncipe: Josué, quítate las sandalias. Lógicamente, ámbitos de ley. Pero Jesús dijo: vengan los leprosos y yo los toco, porque se consideraban inmundos. Y muchos, o sea, todo ese entendimiento lo mostró. Quinto, no es solamente lo que usted dice, sino por qué dice. Y esto va más en la forma en cómo compartimos la pasión que tenemos. ¿Sí, amada? Sí, con gusto. No es solamente lo que usted dice, sino cómo lo dice. Rapidito, para poner base, Mateo 54, 13:54 o 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El 13:55 dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Entonces, escuche esto. Jesús habló de acuerdo a las convicciones y no lo que su misma familia podría querer que hablara. Recuerda que la familia le decía: bueno, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el que ha sido enviado, ¿por qué no te das a conocer? Pues muéstrate. ¿No vas a subir a la fiesta? Y él dijo: no voy a subir. No, si todo aquel que quiere enseñar y presentar mensajes se da a conocer. ¿Y tú por qué no lo haces? Porque no era la convicción de ellos, era la convicción que traía del Padre. Recuerde cómo hablaba el Señor: Padre, lo que tú me dijiste, lo que me diste que les dijera, eso hice, eso les di. Entonces, amado, se trata de que compartir la pasión de lo que hemos recibido del Señor, la hagamos de tal manera que no enfocado a convicciones generales que tenemos. Por eso es importante escuchar la visión que comparte nuestro pastor, porque no va a venir él a compartir y a querer seguir muchos consejos de un montón, quitando aquello que en la multitud de consejeros pues abunda la sabiduría, sino en el sentido de lo que Dios le da para lanzar, para proyectarse y comunicárnoslo a nosotros de tal manera que todos vayamos enfocados. De ahí que las proclamas, para que sepamos que se ha creado una carretera para
ese año, y que esa forma de que está compartiendo la pasión de lo que de Dios ha recibido, nosotros la podamos entender. Entonces, Él nos habló no habló por rutina jamás, ni por obligación. Cuando Él hablaba, sus palabras siempre tenían gran significado. No hay entonces temas aburridos, habemos por lo que se me están durmiendo, solo oradores aburridos. Pero en el nombre del Señor seremos buenos comunicadores, y si somos buenos comunicadores, todos los que estamos aquí. No hay audiencias pequeñas, solo oradores pequeños. Si usted está interesado en su audiencia, ellos estarán interesados en ustedes. Es un planteamiento que tenemos acá. Ideas para hablar con esa pasión. Ideas, recuerde que son ideas, lluvias de ideas. Hable sobre temas que se ha apropiado para usted mismo. Fíjese que yo voy a rapidito decirle que sí hablaba, predicaba de alguna manera acerca de todo el poder del evangelio y la gracia, pero bajo varias conceptualizaciones, bajo enfoques teológicos, bajo enfoque totalmente bíblico, pero faltaba que hiciera un día clic, pero clicazo, de tal manera que dos cosas iban a desaparecer en la vida cristiana, y es nunca jamás dejar que el pecado gobernara, porque es entender que moría el pecado. Y lo otro es también entender de que todo temor y todo pensamiento que nos pueden venir acerca de Dios, escuche esto porque lo tengo que decir, respecto de las etapas pasadas, de las dispensaciones pasadas, tienen diferencia en nuestra dispensación. De tal manera que debo de enseñar rotundamente todas y comprenderlas, pero basar mi expansión de la enseñanza, de la prédica, en la época que estoy disfrutando vivir por la obra de Cristo. Eso debe ser así. Entonces, hay que ser auténtico. Mire a un par de ojos en cada punto. Pinte un cuadro en sus corazones. Sepa cuál es su meta cuando habla. Prepárese en oración y deje que Dios encienda el fuego del conocimiento, esa luz iluminadora, poderosa, esa revelación que solo Él da para que aquello que compartamos sea efectivo. La última, con esta concluimos. Lección 6. No es solo lo que usted dice, sino cómo ellos responden a lo que dice. Lo repito. No es solo lo que usted dice, sino cómo ellos, o sea, la audiencia, responde a lo que dice. Esto podríamos buscarlo, versarlo en esa temática acerca de buscar la respuesta. Los líderes que estamos acá y en los diferentes ámbitos en los cuales nos hemos desarrollado, tenemos que saber que un fin último es entregar una solución. Y es lamentable cuando alguien se acerca y dice, uno le dice, dígale a su líder, mi hermano, no hay avances, no se hace nada. En el trabajo le digo, dígale a su jefe, ay hermano, y comienza a decir, mejor dígame que ya no me quiere ayudar. Yo le digo, no se trata que no lo quiera ayudar, no tengo
la autoridad que tiene su jefe para hacer eso. Sí puedo, pero no tengo la facultad. Entonces dígale esto, mire, dígale, solicito que me regalen, me hagan, me proyecten, me digan, me hagan esto con copia a su jefe y yo me voy a encargar. Solo voy a decirle, mire, voy a ejecutar lo que dice la persona, porque cuando ya conozco pues lo que voy a hacer. Esto de buscar la respuesta es importante. De aquí en adelante, todo el liderazgo de Huella de Unción es eso. Eso es lo que usted lee de Cristo como el más grande comunicador de todos los tiempos. Y lo estamos llamando, lo estamos titulando comunicador por el tema de la comunicación. Lógicamente sabemos que Él es el Dios eterno, el que usted ya sabe, el omnisciente, omnipresente, el que habita por la eternidad y no hay comparación. Pero en su venida a la tierra, en su estadía a la tierra y en proyectar y enseñar el mensaje, no ha habido uno mayor que Él. Ni el mismo Salomón, que construyó e hizo más de 105 proverbios y escribió más de 3000 cantares y todo lo que usted quiera leer acerca de Salomón, y que él habló de ese texto que al principio mencioné, de acerca de los clavos hincados. Ni él se compara. ¿Por qué? Porque al final el Señor decía la respuesta. Nicodemo necesitaba una respuesta y se la proyectó y de alguna manera lo tocó y le quedó allí, aunque fue de lo secreto, estuvo como dicen, la secreta. Pero cuando era necesario que apareciera Nicodemo y José de Arimatea, se hicieron presentes en el momento crucial de bajar el cuerpo del Señor, y Nicodemo ir a solicitarlo junto con José de Arimatea, porque quedó lo que el Señor le había impregnado como respuesta. Entonces, después de que Jesús enseñó, Él en muchas ocasiones preguntaba: ¿han entendido estas cosas? Él estaba probando para asegurarse que ellos pudieran aplicar la verdad. Jesús siempre hablaba con una meta en mente. Siempre le daba a la audiencia algo, hermano, que conocer, algo que sentir y algo que hacer. Y el que estaba receptivo a eso, el que estaba atento a eso, esa persona salía en gran manera bendecido. Entonces nosotros debemos de, cada vez que aquí se enseña o se predica, sabemos que tenemos la responsabilidad de estar atento a lo que se enseña. Dicen que el 20% de la mayoría de la audiencia van a actuar por sí mismas, pero el 80% de la mayoría de ellas no van a actuar por sí mismas. Es importante que exista un líder que modele para ser seguido. ¿Cuánto quisiéramos dar? Le voy a hacer esta pregunta: detrás del pastor en los eventos. Yo creo que todo. Siempre me di de recién venido, quisiera ir a los eventos donde va el pastor. ¿Por qué? Porque uno reconoce quien modela lo que enseña y hay respaldo. Cuando él dijo que iba a ir a Cuba, muchos deseamos tener el dinero y el tiempo para poderla acompañar. ¿Por qué? Porque vemos ese modelo. Pues así hacía el Señor. Mire, en liderazgo el Señor dijo: síganme, Pedro, vengan en pos de mí y los voy a hacer pescadores de hombres. Concluyo entonces con esto: ideas para ayudar a las personas a responder a la vida. Son ideas. Tenga un objetivo claro sobre el que puedan
actuar sus videntes. Un objetivo claro en que ellos digan, me gusta. Cuando uno se lee un material que en administración secular fue un gran boom, como los 7 principios de la gente mente alta efectiva y un montón de principios más de los grandes gurús de la administración, había uno que decía: sepa compartir la visión. Y de ahí que hubieron técnicas, hermano, de trabajo en equipo, de empowerment, que decía empoderamiento de los mandos medios, del personal, y cualquier cantidad, vienen los círculos de calidad y cualquier información que muchos hicieron buena plata enseñando de eso. Pero en la palabra tenemos mucha más información, y más que información, palabra del Señor con revelación para ayudarnos a los que lideramos. Y usted diga: hagan como yo hago. Padre Santo, este es algo tremendo. Porque, bueno, Gedeón lo dijo: haced ustedes como yo voy a hacer. Redúzcalo a una frase sencilla y escríbalo. Por ejemplo, tiempo de avivamiento, frase sencilla. ¿Cómo decía el año pasado? Tiempo de cumplimiento. Redúzcalo a una frase sencilla y escríbalo. Como dijo el profeta, escribe la visión, porque aunque tardare, siempre va a llegar. También use un gancho que el oyente pueda comprender y recordar. Bueno, en el evangelio, hermano, los ganchos son meras demostraciones del poder de Dios. Es increíble eso. Dios nos ayude a mostrar esos ganchos. Déles un punto de referencia para su cabeza y una ilustración para su corazón. Miren, usted se ha leído Hebreo, ¿verdad? Si nos lo podemos comer, leerlo una y otra vez, porque tenemos que caminar en entender de que Dios mismo, a través del libro de Hebreos, casi está haciendo esto. Nos está dando puntos de referencias tremendos acerca del antiguo pacto, acerca de la ley, para mostrarnos las mejores bendiciones y las mejores promesas que venían en el nuevo pacto, de tal manera que el cristiano después de Cristo, hablemoslo después de inmediatamente del Pentecostés, 50 días de que el Señor haya ascendido y descienda el Espíritu Santo, después de ahí todo predicador tenía que saber entender lo que era figura y lo que era sombra para enseñar ley, pero para predicar gracia. Ahora, cuando yo como a darle a la gente un punto de referencia, tengo que darle la referencia bíblica suficiente de lo que es el antiguo pacto, de lo que es el Antiguo Testamento, si se quiere llamarse así, para poder venir a aterrizar y mostrar la verdad y a la persona más grande de todos los tiempos que caminó sobre la tierra, llamado Señor Jesucristo. Eso debo de hacerlo. Ahora, debo de proveerles un vehículo que puedan usar para, oiga esto, para responder. Proveerles o provéales un vehículo que puedan usar para responder de una manera cómoda. Lindo lo que aquí, digamos, de alguna manera la iglesia está enseñada. Es que siempre que se enseña la palabra, se expone la palabra, al final hay un tiempo para venir a que se ilustre en el corazón, lo que podemos llamarle se haga rema, se revele
y me haga caminar bajo esa perspectiva espiritual. ¿Sí? Ahora, de verdad, no pida pida lo que usted quiera que ellos hagan. Hay muchas expresiones en la cual pues vemos también demasiado abuso en muchos hombres que predican la palabra en todos los sentidos, mejor dicho, en tanto en los que son, ¿cómo puedo decirles? Aún en los que son bien legalistas, como en los que entendemos la predicación del Evangelio de Jesucristo por medio de la fe en el sacrificio de Él. Pero nosotros estamos obligados a que la audiencia responda, a que haga algo por lo que el Espíritu Santo puso en la palabra que estoy comunicando, y que lo hagan, que lo sientan, que lo disfruten, lo vivan y se deleiten. Para todo esto, usted debe, yo debo, uno, creer en Dios. Creer en Dios. Nosotros tenemos que llegar a esto, a decir: creemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Y yo he estado, enseñando, porque lo hago así con las amistades, en el ámbito del trabajo, donde quiera. Le digo: cambie un poquito la expresión del a dónde ha puesto su fe. Está bien que diga cree en Dios, está bien, pero diga mejor: creo en mi Señor Jesucristo. Porque no es lo mismo el Jehová presentado en el Antiguo Testamento, que era para esa época, por el cual pregúntese usted por qué no se escribió el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Dios en su propósito eterno, porque traía la revelación del nombre, que es sobre todo nombre, del Señor Jesucristo. Entonces, fe, creer en el Señor Jesucristo, y eso implica que creemos en la totalidad de Dios. ¿Estamos? En la Trinidad divina. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en un mensaje. Para nosotros es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación que presentó a Cristo como trayéndolo la sabiduría, presentó a Cristo como dándonos la justificación, que presentó a Cristo como dándonos la santificación y la redención, y todo eso se resume en el precioso sacrificio. Entonces, cuando yo entiendo esto como comunicador de la palabra, voy, digamos, que a andar en lo que comunicaba el Señor Jesucristo. También creer en mí por la obra que hizo Cristo. En mí no voy a creer por la capacidad que yo crea que he desarrollado. Porque, hermano, cuando creemos en nuestras capacidades, eso para el cristiano y para el siervo de Dios y para los líderes en el ámbito espiritual es desastroso, es terrible. Eso es extremadamente para nosotros muy dañino. Entonces, debo de creer en mí por la obra que Cristo ha hecho, porque como Él es, así somos en este mundo. No vamos a llegar a ser en ese texto, sino que ya somos como Él es. Tenemos la mente de Cristo, y el que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Más poderoso que eso, hermano. Ahora, el último es: hay que poner fe que la audiencia va a entender y a comprender el mensaje. Entonces,
Mis amados hermanos, cierro esto, si no me vuelvo a picar a querer tocarlo. La comunicación es muy efectiva en el ámbito cristiano, evangélico, espiritual. Pónganse de pie. Es muy poderosa, que para todos los que estamos acá en esta iglesia, como parte de esta preciosa obra que Dios encomendó a nuestro pastor, sepamos que estamos en el liderazgo para modelar. Lógicamente no vamos a poder modelar todo lo que la audiencia quiera, que el Señor nos ayude, lógicamente, porque cada quien lucha con áreas bien complicadas, pero que sepamos, que no se diga de usted tanto, no, hombre, que no, si yo le digo algo, no me responde. No, hermano, aprendamos del Señor, de verdad aprendamos. Y si usted lee al Señor, fue duro solo con todos los contrarios al evangelio de la gracia. Si con alguien es duro nuestro Señor Jesucristo, es con los que pervierten el evangelio de la gracia. Pero con la gente, no, hermano. Es incomparable. Así que usted y yo estamos muy responsabilizados a atender, a responder, y por el Espíritu Santo a dar una solución que venga lógicamente de Él. Padre, gracias por permitirme en esta preciosa noche, Señor, delante de tan lindo pueblo, que cada uno tiene su propia responsabilidad en este llamamiento y en esta obra, en este ministerio precioso que has delegado a nuestro pastor, de tal manera que podamos, Señor, caminar bajo esa revelación que tú haces descender sobre la cabeza de esta casa, la cabeza visible de nuestro pastor, Señor, y que lo traslada al cuerpo pastoral o al cuerpo de servidores, al equipo de trabajo, para que juntamente con él podamos llevar, realizar y compartir tu bendito mensaje que cambia y transforma vida. Ayúdanos a imitarte, ayúdanos a conocerte más. Por eso el apóstol Pedro y el apóstol Pablo y aún el apóstol Juan hablaban enfáticamente, Señor, de cuánto teníamos que conocerte. Si alguien, Señor, te conoce a ti, de alguna manera muestra características tuyas. Ayúdanos por la obra del Espíritu Santo que obra en nosotros, que opera en nosotros, que nos guía hacia toda verdad, que nos dirige, que nos revela, a poder dar, Señor, lo que necesitan aquellos que están bajo nuestro cargo, bajo nuestro liderazgo, y que tengamos la valentía de decir: síganme, porque yo estoy siguiendo a mi pastor en lo que él comparte, en la visión, en lo que Dios le ha dado. Que podamos decirle: síganme ustedes, trabajemos como un solo hombre. Que cada quien, Señor, le diga a sus colaboradores, hermanos, que lo sigan, porque ellos están siguiendo al líder, al ministro de esta casa, quien te sigue a ti, Señor. Gracias, Padre, por esto. Te lo pedimos que nos lleves con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.